Pues yo ni estoy casado. I don't have any children. Yo no tengo hijos. And if you have worked the nursery long enough, Y si usted ha trabajado en la cuna suficientemente tiempo and you see how some children act, y usted ve como unos niños se comportan, then single people entonces usted soltero are like this. dicen esto: I don't want any children. yo no quiero hijos. If my children are going to act Si like mis that. hijos van a ser así. Now, what they mean is Ahora lo que quieren decir es all the children from another church, que todos los niños de otra iglesia, not this church. no esta iglesia. Because these children are the best behaved children Porque ever. estos niños son los más comportados. They never get any spanking. Nunca les dan unas cuerizas. But everyone must understand and realize Pero todos tienen que entender y realizar that the making of a godly family y que el hecho de una familia que es santa doesn't start when you get married. no empieza cuando usted se casa And it doesn't start when you have children. y no empieza cuando usted tiene hijos. It starts at the moment you hear truth. Se empieza cuando usted oye alguna verdad. Because everybody's ignorant. Porque todos somos ignorantes. Ignorantes? Yes. Everybody's ignorantes. Todos son ignorant. Everybody is without knowledge. Todos somos sin conocimiento. And then once you hear it, Pero en cuanto usted lo oye, then you are to embrace it. entonces usted es de agarrarlo. And if you're single here today, Y si usted es soltero hoy en esta then noche, start a good marriage right now. entonces empieza un buen matrimonio ahorita. Start being a good parent right now. Empieza a ser un buen padre ahorita. And that's where you take the truth Y ahí es donde usted agarra esa verdad and you embrace it. y la cuida. So we're going to pray, Así que vamos a orar and then we're going to look at Genesis chapter 6. y vamos a ver a Génesis And we're going to capítulo talk 6. about Noah. Y vamos a hablar de Noé. And we're going to look at Noah and his Y family. vamos a ver a Noé y a su familia. And then next week we'll look at another Y family. luego la semana que viene vemos a otra And then familia. the third week we'll look at a third Y family. en la tercera semana vemos a otra familia. Así que vamos a orar. Bendito Dios, Señor, gracias, Señor, te damos por lo bueno que usted es, Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo, Señor, de llegar, Señor, a su casa, a escuchar de su palabra, Señor, y pues de aprender algo que sea de beneficio, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, a nuestros espíritus, que podamos, Señor, a tomar tu palabra, Señor, guardarla, hacerla, ponerla en práctica, Señor, y que podamos ser bendecidos, Señor. Usa al Pastor Grace, Señor, que él pueda ser usado de ti, Señor, que él pueda predicar, Señor, con autoridad, Señor, sin dejar nada atrás, Señor, de lo que usted ha puesto en su corazón. Bendícenos, Señor, en este momento. Pedimos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Let me start out by saying this statement. Déjenme empezar con decir esta declaración. You're not trying to have a perfect family, Usted no está tratando de tener una familia perfecta, just a spiritual family. solamente una familia espiritual. So don't look at your marriage and say our marriage has to be perfect. Así que no mire su matrimonio y diga nuestro matrimonio tiene que ser perfecto. You want a spiritual marriage. Usted quiere un matrimonio espiritual. Don't put the pressure on your children No ponga la presión en sus hijos that they have to be perfect. de que ellos tienen que ser perfectos. Put the pressure on Pon la presión you have to be en spiritual. que tienen que ser espiritual. Being spiritual El ser espiritual is about a relationship se trata de ser con una relación with a person, con una persona, and that is Jesus y ese es Christ. Jesucristo. Being perfect El ser perfecto is about a relationship se trata de una relación with always getting it right. con sacarlo bien todo el tiempo. You won't always get it right. Usted nunca va a hacerlo bien el 100%. You won't always be the perfect one No todo el tiempo usted va a ser perfecto, unless you're me. al menos que You won't always be usted the perfect one. soy yo. Usted no va a ser el perfecto. If you will look at Genesis chapter 1, Si usted mira en Génesis capítulo 1, and we're not going to read any particular verse, y no vamos a leer un versículo en particular, but in Genesis 1 is creation, pero en Génesis 1 es creación, Genesis 2 is the Garden of Eden, Génesis 2 es el jardín del Edén and the creation of man, y la creación del humano and then the creation of woman. y la creación de la mujer. It's like a college student Es como un estudiante de colegio that fell asleep during church. que se durmió durante la iglesia del And, servicio. and after church I said, Y después del servicio yo dije, man, why did you fall asleep during church? "Men, ¿por qué te dormiste durante la iglesia?" He said, do you want the real answer Y él dijo, ¿quieres la respuesta verdadera or do you want a spiritual o answer? quieres una respuesta espiritual? I said, well, give me the real answer. Y él dijo, pues dame la respuesta verdadera. He goes, I was tired Y él dijo, yo estaba cansado and I already heard that sermon. y yo ya escuché ese sermón.
I said, then for me not to hit you, Entonces para mí no pegarte, give me the spiritual dame reason. la razón espiritual. Because I was hoping I'd fall asleep like Adam, Y él dijo, yo esperaba dormirme o caer en sueño And- como Adán wake up with a wife. y levantarme con una esposa. The next time he falls asleep in church, En la próxima vez que él se duerma en la iglesia, I'm taking the ugliest woman in East Texas, yo voy a tomar la muchacha más fea en el and estado I'm de going to put Texas her right next to y la him. voy a poner al lado de él. But in Genesis chapter 1, Pero en Génesis capítulo 1 you have creation, tienes la creación. and then in Genesis chapter 2, Y en Génesis versículo 2 you have Adam falling asleep tienes a Adán durmiéndose and waking up with a woman. y despertándose con una mujer. So then you have the first marriage at the end of chapter 2. Y tenemos el primer matrimonio en el capítulo 2. Then you have the fall of man in chapter 3. Y tenemos la caída del hombre en el capítulo 3. Then you have the first murder among Y siblings tenemos el primer asesino entre hermanos in chapter 4. en capítulo 4. And then you have the descendants of Adam Y luego tenemos los descendientes de Adán listed at the end of chapter 4 al fin del capítulo 4 and the beginning of chapter y en el 5. principio del capítulo 5. But then you come to chapter 6. Pero luego llegamos al capítulo From 6. chapter 1 to chapter 6 Del capítulo 1 al capítulo 6 was right at 1600 years. se estima que fueran 1600 años. So don't think that it's only 5 chapters. Así que no piense que solamente son 5 capítulos, So it must have been a short period of time. que puede ser que sea un poco de tiempo nada más que pasó. It was 1600 years. No, fue 1600 años que And then if you pasaron. look in chapter number 6 Ahora si vemos el capítulo and 6 verse number 5, y el versículo número 5, dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. so now the world is very, very wicked. Así que ahora el mundo está lleno de maldad. They didn't have Hollywood. No tenían a Hollywood, They didn't have Univision. no tenían a Univision, They didn't have Telemundo. no tenían Telemundo. I've been watching them to catch up on the... No, kidding. No, yo lo he estado viendo. They didn't have any of that. Pero no tenían nada de eso. But you know what they had? Pero ¿saben lo que sí The tenían? same thing we have. Lo mismo que nosotros tenemos. A wicked heart. Un corazón malvado. And mankind was very wicked. Y todo el hombre era malvado. But I want you to notice verse number 8. Pero quiero que noten el versículo número 8. Génesis 6:8. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. There was a man, Hubo un hombre, there was a family hubo una familia that in the middle of wickedness, que en medio de toda esta maldad they stood out. se sobresalieron. It is that grace is talked about. Fue esa gracia de cual se habla. Literally means in the Hebrew Literalmente en el hebreo quiere decir that it was beauty que era belleza among ugly. entre lo feo. It was something beautiful Era algo bello among something that wasn't beautiful. en medio de algo que no era bello. They were two opposites. Eran dos, se estaban oponiendo. And when God looked at mankind, Y cuando Dios miró a toda la humanidad, there was only one family solamente había una familia that stood out as beautiful. que sobresalieron como bellos. I don't know what the history of your family is. Yo no sé qué es la historia de su familia. I don't know among the married family members Yo no sé entre los matrimonios how many have gotten a divorce. cuántos se han divorciado, But your marriage can make it. pero su matrimonio la puede hacer. Hey, siblings, Escuche, hermanos, cousins, primos, I don't know what the rest of your cousins are like. yo no sé cómo son sus primos. And you may feel like when you're among cousins Y a lo mejor usted se siente cuando está entre primos that maybe they don't go to church. que a lo mejor ellos no van a la iglesia. Maybe they're not God people. A lo mejor ellos no son gente espiritual. You can stand out, Usted puede sobresalir and you should stand out. y usted debería de sobresalir. I don't know much about your family, Yo no sé mucho acerca de su familia, but if you're a normal family, pero si usted es una familia normal, there are some relatives, hay algunos and familiares there are some gatherings y hay algunos reuniones. that went. Reuniones, that was That was in the that was in that right there. Yeah. Abrano, reunio, reunion. Habrá reunión. Right? Yes. I know that word. Yo sé esa palabra. There are some gatherings. Hay algunas reuniones. 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 Huh? Reuniones. Garu. Reunión.
reuniones. Okay, when you take your teeth out tonight, Cuando tú saques tus dientes, give them to me. dámelos a mí. But I promise you, there are some gatherings Pero yo les prometo que hay algunas reuniones that when your family walks in, que cuando su familia entra, they probably have to put away some stuff. ellos quizás tienen que guardar Or they algunas probably have to cosas, stop some stuff. o quizás tienen que parar algunas cosas. And they probably say something like Y a this. lo mejor dicen algo así: Are y'all leaving anytime soon? ustedes se van a ir en un poco de Do tiempo. y'all have some place to go? Ustedes tienen algún lugar que ir. Why are they trying to get rid of you? ¿Por qué te están empujando? Because they want to party Porque ellos quieren hacer fiesta and they know your family. y ellos conocen a su familia. It is possible Es posible to raise a godly family de criar a una familia conforme a la voluntad de in Dios an ungodly world. en un mundo que no tiene a Dios. I'm going to give you 6 things from the text here Les voy a dar 6 cosas de la escritura aquí that I think will help you. que yo pienso que les va a ayudar. Number 1, La número 1, a family can live for God una familia puede vivir para Dios in any circumstance. en cualquier circunstancia. Don't think because of where you're at. No piense que porque donde usted Well, está, I just don't think we can raise a godly family. pues yo no creo que podemos criar una familia llena de Dios. Yes, you can. Sí, usted puede. And you need to start saying it over and over Y usted again. necesita empezar a decirlo una y otra vez. We are going to live godly. Sí, vamos a vivir llenos de And it Dios. doesn't matter what your cousins do. Y no importa lo que sus primos It hagan. doesn't matter what your aunt and uncle do. No importa lo que su tía o su tío hagan. This family Esta familia is going to live for the va a Lord. vivir para Dios. Do you know when I became my own family? Sí, sabe usted, cuando yo empecé mi propia Is familia, when Kelly and I got married. es cuando Kelly y yo nos casamos. I no longer was Bob and Leanne Gray's son. Yo ya no era el hijo de Bob y Leanne Gray. I was Kelly's husband. Ahora yo era el esposo de Kelly. Kelly was no longer Bob and Shelby Queen's daughter. Kelly ya no era la hija de Bob y Shelby Queen. She became Bob's wife. Ella se convirtió en la esposa de Bob. And my children Y mis hijos were not being raised by my parents. ya no eran sido criados por Or mis by her papás parents. o por los papás de ella. They were being raised by us. Ellos habían sido criados por nosotros. Now I praise the Lord Ahora yo le doy gloria a that Dios both of our parents were Christians de que los dos de nuestros padres fueron cristianos and they respected what we y believed. que respetaban lo que nosotros creíamos. But if they had not respected it, Pero si no lo hubieran respetado, then I still can have a godly family. entonces todavía puedo tener esa familia llena de Dios. And we need to stop looking at our families Y debemos de parar de mirar a nuestras familias as a product of the environment. como un producto de nuestros alrededores. Your family should be a product of the Bible. Su familia debe ser producto de la Biblia. So when you go to lead your family, Así que cuando usted va a guiar a su familia, lead them according to the Bible. guíe a su familia de acuerdo a la Biblia. The second thing, La segunda cosa, look at Genesis chapter 6 miremos a Génesis capítulo 6 in verse number 10. y el versículo 10. So in Genesis chapter 6 and verse number 10, Y así que en Génesis 6 versículo 10, you'll find out that Noah had 3 sons. usted se dará cuenta que Noé tenía 3 hijos. Look at verse 11. Mire versículo 11. Go ahead. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. So these boys came into the world. Así que estos hijos nacieron al mundo. And when these boys came into the world, Y cuando estos hijos nacieron en el the mundo, Bible says the world was violent. la Biblia dice que el mundo era violento. It had gone from corrupt Era de corrupto to violent. a violento. I don't know if you watch the news or keep up with the news. Yo no sé si usted ve la noticia o se queda viendo la noticia. But isn't it sad how much violence there Pero no es is? triste al ver cuánta violencia hay. Now here is the it factor Ahora, aquí está el factor importante for raising good kids de criar a buenos hijos in a violent world. en un mundo violento. In verse 10, En versículo 10 they were born sons. dice, engendró Noé 3 hijos. Look at verse 14. Mire el versículo número 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y embetunarás con brea por dentro y por fuera. You know what he told Noah? ¿Sabe lo que le dijo a Noé? Build an ark. Construye un arca. Now I want you to think about this. Ahora piense en esto. The children Los hijos are either going to be
with the crowd that's violent, o van a estar con la gente que es violenta, or the crowd that's building. o la gente que está construyendo. I want you to look at 1 Peter 3:20. Quiero que ustedes vayan a Primera de Pedro 3:20. In 1 Peter chapter 3 and verse number 20. Primera de Pedro 3:20. In 1 Peter chapter 3 and verse number 20. En Primera de Pedro 3:20, I want you to notice how long the ark was in preparing. yo quiero que ustedes notan cuánto tiempo esta arca se estuvo construyendo. Go ahead. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. So the ark was preparing, Así que la arca se estaba preparando, and that preparing was 120 years. y esa preparación fueron 120 años. So these boys Así que estos hijos that were born to this family, que fueron nacidos a esta familia, what made them survive the environment? ¿qué les hizo sobrevivir su ambiente? They were busy building. Estaban ocupados construyendo. The greatest thing you'll ever do for your children La mejor cosa que usted hará para sus hijos is to keep them busy in the work of God. es de que los mantenga usted ocupados en la obra de Dios. That's why I appreciate the young people that went to Houston, Por eso yo aprecio a los jóvenes que fueron a Houston. and I appreciate the older teenagers that went to Y Houston. yo aprecio también a los adultos que fueron, Those people that are old, a los que están más ancianos, but I gotta be careful. But you still think you're young, pero todavía piensan que son jóvenes and that you're like, I'll get out there, y que dicen, oh, sí, yo salgo. and you can tell which ones are old in body, Y ustedes pueden notar a cuáles son but viejos young en in cuerpo, spirit, pero jóvenes en espíritu, because right now they're walking like this. porque ahorita están caminando así. Oh, I'm sore. Oh, estoy adolorido, Because they got out there and played like a young person. porque salieron y jugaron como un joven. I better stop right A there. mejor le paro ahí. Although we will put pictures out next week. Aunque sí vamos a poner las fotos la semana que viene. But they kept the children busy. Pero mantuvieron a los hijos ocupados. Look at verse 15. Mire el versículo 15. Genesis chapter 6 verse 15. Miremos a Génesis 6 otra vez. Y el God versículo gave 15. them the dimensions. Dios les dio las dimensiones. God gave them the design. Dios les dio el diseño. So in verse number 15 and 16, Así que en el versículo 15 y 16, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. do not feel bad No se sienta mal about having rules. de tener reglas. God had rules. Dios tenía reglas. God said, Dios dijo, you're going to fashion that ark. tú la vas a construir esa arca. What's the Spanish word for fashion? In verse number 15. What's the Spanish? And this is you will do, la harás. so you will do. Yeah, you will do. Okay, so God has definites. Así que Dios tiene definitivos. The world says, do whatever you want to El do. mundo dice, haz lo que ustedes quieran hacer. God said, Dios dijo, no. that ark's going to be this long. Esa arca va a ser de esta It's going to be longitud, this high. es de esta elevación, It's going to have a window in the ark. va a tener una ventana. Do not feel bad No se sienta mal about having definites in your home. de tener definitivos en su hogar. If you want it that way, Si usted lo quiere de esa manera, you're the mama. usted es la mamá, You're the daddy. usted es el papá. Then it's going to be that Entonces way. va a ser de esa manera. And don't let the young people Y no deje a los jóvenes go, oh, decir, oh, don't do that. no deje You eso. say, I'm daddy. Usted diga, yo soy papá, I'm mama. yo soy mamá, And that's how we do y it. así lo vamos a hacer. Well, my friend doesn't do it that Pero mi way. amigo no lo hace de esa manera. Then go live with his parents. Entonces ve y vive con sus padres. But if you want to live in this house, Pero si tú quieres vivir en esta casa, this is how we do it. de esta manera se va a hacer. Never apologize Nunca pide perdón because you're dad. porque tú eres papá. I father. Yo fui papá. I paid the bills. Yo pagué los biles. I work. Yo trabajo. That's mama. Esa es mamá. Y'all,
Everybody has quirky things in your house. Todos tenemos cosas raras en nuestra casa. What is the Spanish word for quirky? I just said raras, weird stuff. Everybody's got weird in their house. Todos tienen lo raro en su casa, algo raro en su hogar. In fact, right now, de hecho, ahorita, you can point out the weirdest person in your house. Usted puede apuntar a la persona más rara en su casa. All of a sudden, family members are looking at family members. Los familiares se están viendo el uno al otro. But there are certain things in our house Pero hay cosas en nuestra casa that were not allowed. Que no fueron permitidas. And I would tell Dad, y yo le decía a mi papá, there's no Bible for that. No hay nada de Biblia para and eso. He said, yes, there is. Y él dijo, sí lo hay. It's like, where? ¿Dónde? He said Ephesians 6:1. Y él dijo Efesios 6:1. Children, obey. Hijos, obedezcan. My grandfather, mi abuelo, I think I told this at one point. Yo pienso que conté esta historia en un punto. We went to visit my grandfather. Fuimos a visitar a mi abuelo. I was 16. Yo tenía 16. It was a very rebellious time in my life. Y era un tiempo rebelde en mi vida. And my dad reached up. Y mi papá levantó la mano. At my grandfather's table. A la mesa de mi abuelo. And took his knife. Y él tomó su cuchillo, su navaja. And scraped the butter. Y agarró una mantequilla. You know, a long stick of butter. Si saben los pedazos de mantequilla. He scraped the butter. Él raspó la mantequilla. My grandfather grabbed his wrist. Mi abuelo agarró su brazo de mi papá. I'm 16. Yo tengo 16 años. My dad is in his 30s. Mi papá está en sus 30s. And my grandfather looks at my dad. Y mi abuelo mira a mi papá y dice. He says, boy. Y dice, muchacho. At this house we slice the butter. En esta casa partimos la mantequilla. We don't scrape. No raspamos la mantequilla. I looked at my grandfather. Yo miré a mi abuelo. I didn't say it out loud. Yo no lo dije audiblemente. But on the inside, pero por dentro, like, get him, grandpa. Yo le dije, agárralo, abuelo. Agárralo. Dile, at this house, en esta casa, cortamos la mantequilla, we don't scrape the no butter. Raspamos la mantequilla. In fact, that's a crime. De hecho, eso es un crimen. He probably needs a whooping. Él necesita que les des una cueriza. But everybody's that way. Pero todos somos de esa manera. You see, God knew ya ve, Dios sabía to keep these kids out of a violent society. Cómo mantener estos hijos apartados de una sociedad violenta. Wow. Okay, they needed to stay busy. Ellos necesitaban mantenerse ocupados. Your children sus hijos need to know what the rules are in your house. Necesitan saber cuáles son las reglas en su casa. Because it's not the rules. Porque no son las reglas. It's the reaction to the rules. Es la reacción a las reglas. The rules don't tell you anything about the person. Las reglas no le dicen nada de la persona. The reaction to the rules. La reacción a las reglas. Tell you everything about the le heart. dicen todo del corazón. You see, I don't know the heart. Yo no sé el corazón. But I can read the reaction. Pero puedo leer la reacción. Teenagers are funny. Los jóvenes son curiosos. You'll tell them what to do. Les dices qué hacer. It has nothing to do with the rule. No tiene nada que ver con la regla. It has everything to do with the reaction. Tiene todo que ver con la reacción. So how did these boys make it to the ark? Así que cómo estos jóvenes llegaron al arca. These boys made it to the ark. ¿Cómo es que ellos llegaron al arca? Because they had a work to do. Porque ellos tuvieron una labor que hacer. I am impressed every day I live. Yo estoy impresionado cada día que yo vivo. With the Spanish culture's work ethic. Con la cultura hispana, con la ética de trabajar de la cultura hispana. The Spanish people I know, la gente hispana que yo conozco, including this church, incluyendo esta iglesia, y'all have got to be the hardest working group of people. Ustedes son los más trabajadores que yo he visto. And knowing how much you push your kids to work, y el sabiendo cuánto ustedes empujan a sus hijos a trabajar. I've got a praise report. Yo quiero dar gloria a Dios. Praise God, my parents were white. Gloria a Dios que mis padres fueron gringos. Man, when your children get out of diapers, cuando sus niños dejan los pañales, you hand them a shovel. Ustedes les dan una pala. And say, I'll see you at noon for lunch. Y les dicen, te veo a mediodía para lonche. But there is
But there is a work ethic. Pero sí hay una ética de trabajar. You see, people who are violent, Ya ve que la gente que son people who are up violentas, to no good, que la gente que están haciendo maldad, they don't have a work ethic. ellos no tienen ética de So trabajar. how do you raise a godly family? Así que ¿cómo usted cría una familia llena de Dios? You raise them with a work ethic. Usted los instruye con una ética de trabajar. Raise them with a rule-oriented home. Se críalos con un hogar con reglas. And then I want you to look at Genesis chapter 6. Entonces quiero que veamos a Génesis Chapter 7. Génesis capítulo 7 And look at verse number 1. y vemos el versículo 1. Go ahead. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. God will protect your family from judgment. Dios va a proteger a su familia del juicio. A lot of the problems that kids get themselves into Muchos de los problemas en los cuales los niños se is meten because they're at the wrong place at the wrong time. es porque están en el lugar equivocado al tiempo When if they equivocado. just would have had a structure, Cuando si solamente hubieran tenido una estructura, they wouldn't be out in the streets. no estuvieran allá en las calles. And from this very first family, Y desde esta primera familia we're going to find out vamos a darnos cuenta that God protected this que family. Dios protegió a esta familia. Please know this. Por favor, When sé you're esto. doing God's work, Cuando usted está haciendo el trabajo de Dios, God will protect. Dios va a proteger. Take this past Friday night. Vamos a tomar este viernes como ejemplo. The young people who went Los jóvenes que fueron couldn't have got themselves in trouble no pudieron haber meterse en problemas because they were in church on Friday night. porque estaban en la iglesia el viernes por la noche. So whatever bad happened, Así que cualquier mal que sucedió, they weren't there to get in trouble ellos no estuvieron ahí para meterse en problemas because they were in church. porque estaban en la iglesia. This is what we need for our families. Así que eso es lo que necesitamos para nuestras familias. Keep your families busy for God. Mantengan a sus familias ocupadas para Dios. And when they went into the ark, Y cuando entraron en el arca, it means that they were not judged like everybody else. quiere decir que no fueron juzgados como los demás. And then if you'll notice, Así que y entonces si usted nota, when they came out of the ark, cuando salieron del arca, in chapter 8, en capítulo 8, you'll find that in the chapter 8 the water goes down. usted va a encontrar que en el capítulo 8 el agua se bajó. They send the raven and the dove out. Ellos mandan al cuervo y a la paloma. And then in verse number 15, Y en el versículo número 15, they leave the ark. salen del arca. The landscape of the earth La tierra is now changed. ahora está cambiada, totalmente cambiada. It's not the same. No es igual. Do you know what you want to happen? ¿Sabe usted lo que quiere que suceda? Is you want your young person coming into the world, Es que usted quiere que su hijo llegue al mundo, staying busy with God, se mantenga ocupado con Dios, and then when they step into the world, y luego cuando ellos entren al mundo, the world they were raised in que el mundo en cual ellos fueron criados is not the world they now live in. no es el mundo en el cual ellos ahora viven. These are two different things. Estos son dos cosas diferentes. Do you know the society your kids are in right now ¿Sabe que la sociedad en la cual sus hijos están ahorita is a very wicked society? es una sociedad muy malvada? But if you keep them busy for God, Pero si usted los mantiene ocupados para Dios, they won't get addicted to this world. entonces ellos no se convertirán en adictos a este mundo. They can live in a new world. Entonces ellos pueden vivir en un mundo nuevo. I praise God for my mom and my dad. Yo le doy gracias a Dios por mi papá y mi mamá. I was always down at the house of God. Yo siempre estaba en la casa de Dios. I was always doing something at the church. Yo siempre estaba haciendo algo en la iglesia. If the church said we were having a cleaning day, Si la iglesia decía vamos a tener un día de limpieza, my dad would hand me Windex and a rag. a mi papá me daba Windex y una toalla. You get to go clean, son. Tú te toca limpiar, hijo. Dad, I don't want to clean. Papá, yo no quiero limpiar. If they needed something done, Si ellos necesitaban hacer algo, get out there and do it. ve y hazlo. That's why I'm pastor. Por eso yo soy pastor. I don't have to do nothing. Yo no necesito hacer nada. But the new land that they came to live in. Pero la tierra nueva en la cual ellos vinieron a vivir. But the danger for the kids Pero el peligro para los hijos is that there's not committed parents. es de que no haya padres comprometidos. Do you know who had to stay on these boys about the ark? ¿Saben quién tuvo que mantener a estos niños ocupados? Noah did. Noé.
Dad, can I go play with the world? Papá, ¿puedo ir a jugar con el mundo? No, we're going to go build the ark. No, vamos a ir a construir el arca. Oh, Dad. Papá. Dad, I'm tired of building Papá, the estoy ark. cansado de construir el arca. The best thing you'll ever do, Mom and Dad, La mejor cosa que usted hará, papá, mamá, is to make sure your kids are in church. es de asegurarse que sus hijos están en la iglesia. That's why we don't need less programs at the church. Y por eso no necesitamos menos programas en la iglesia. We need to keep everybody busy. Necesitamos mantener a todos ocupados. I think these young girls Yo creo que estas jovencitas need to be singing. necesitan estar cantando. I bet they would love to sing. Yo creo que a ellas les encantaría cantar. I bet these young men would love to sing. Yo creo que a estos jóvenes les gustaría I cantar. bet the teenagers would love to sing. Yo creo que a todos los jóvenes les encantaría cantar. We have to keep them busy. Tenemos que mantenerlos You know ocupados. those vehicles that we have? Si sabe, esos vehículos que tenemos They weren't meant to sit. no fueron diseñados para estarse ahí nada más. They were meant to go pick up people. Fueron diseñados para ir a recoger gente. But it takes somebody to drive. Pero se toma a alguien manejar. And I'm not saying that teenagers need to drive. Y yo no estoy diciendo que los jóvenes necesitan manejar. Our insurance rates couldn't take that. Nuestros pagos de la aseguranza no lo pueden soportar. This past teen convention, Esta convención de jóvenes pasada, this past camp, este campamento pasado and Tenaha Youth Conference y esta conferencia de Tenaha pasada changed our teenagers. cambió nuestros jóvenes. It was amazing. Fue algo maravilloso. We went from teen convention Fuimos de la convención de to jóvenes camp al campamento to Tenaha. a Tenaha, Like bam, bam, bam. como uno detrás del otro. And when we got back from Tenaha, Y cuando regresamos de Tenaha, the teenagers were like, los jóvenes estaban como, let's do something. vamos a hacer algo, We got to do something. tenemos que hacer algo. So every Sunday morning, Así que cada domingo por la we mañana have 4 vehicles that sit on our church parking lot. tenemos 4 vehículos que están en el parqueadero de nuestra And the iglesia. teenagers are getting ready to run those 4 Y vehicles los jóvenes están preparando para correr esos to vehículos, go pick up people. para levantar a gente. And then our Sunday schools at 9:30 Y entonces nuestra escuela dominical a las 9:30, for the little kids, para los pequeñitos, they're getting ready to be the teachers están preparándose para enseñar, because you have to keep them busy. porque los tienes que mantener ocupados. You have to keep them busy. Los tienes que mantener We ocupados. cannot lose children No podemos perder a to hijos the world. al mundo. And just like the ark Y had as- 8 people in there, Y así como el arca tuvo 8 personas dentro de ella, I believe that Jesus Christ yo pienso que Jesucristo can be the ark puede ser el arca that families can live in, en la cual las familias pueden vivir, that all of the sudden que de repente that the church stays busy que la iglesia se mantenga ocupada with the people. con la gente. That's why I'm going to ask you, Por eso les voy a pedir, what has God laid on your heart ¿qué a Dios ha puesto en su corazón that you think you could do at the church? que usted piensa que pudiera hacer en la iglesia? You say, Pastor, are you trying to get me to be a worker? Usted dice, pastor, ¿está tratando de convertirme en un trabajador? No, No, I'm trying to get you to take what God has done estoy tratando de que usted tome a lo que Dios ha hecho and use it for the Lord. y usarlo para Dios, Because I think you can do it. porque yo pienso que usted lo puede hacer. I don't know if this church has ever had a choir. Y'all ever had a choir? Yo no sé si jamás hemos tenido un coro grande. Wouldn't it be wonderful if we had one? ¿No sería algo genial si lo tuviéramos? Because I'm sure some of y'all can sing. Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden cantar. We just made a choir. Pues apenas acabamos de hacer un And y'all coro sound incredible. y ustedes suenan increíble. When we start talking about the family, Cuando empezamos a hablar de la familia, I think we have to provide opportunities yo creo que tenemos que proveer oportunidades for the children to stay involved. para que los niños se mantengan ocupados. I promise you, the children of this church, Yo les prometo que los niños de esta iglesia they look at the rondalla playing, que ven a la rondalla tocando, and I promise you, y yo les prometo they think to themselves, que ellos piensan a sí mismos, I could play the guitar. yo pudiera tocar la guitarra. So you know what the solution for that is? ¿Sabe a cuál es la solución para eso? Get a bunch of ukuleles Agarra bastantes de ukuleles and just these little guitars, y guitarritas and then get a little rondalla y agarra una rondalla pequeña and let them play. y deja que toquen. I know Sabrina
loves music. Yo sé que Sabrina le ama la And música. I have not forgotten about an orchestra. Y yo no me he olvidado de una orquesta. But I told the teenagers down in Houston, Pero yo le dije a los jóvenes en Houston, grab your instrument agarra tu instrumento and just start playing in the pew. y simplemente empieza a tocar en la banca. If your church doesn't have an orchestra, Si su iglesia no tiene una orquesta, just stand in the pew, grab your instrument. simplemente párate en la banca y agarra tu instrumento y toca. If the only thing you can play is a pot and pan, Si todo lo que puedes tocar es unas ollas, don't play it at church. no lo toques en la iglesia. But let me ask you a question. Pero déjeme hacerle una pregunta. Are you willing to let your family ¿Está usted dispuesto a que su familia work on the ark? trabaje en el arca? Are you willing to ask your family, ¿Está dispuesto usted a preguntarle a su familia? Familia, what do you think we could do at the church? ¿qué piensas que pudiéramos hacer en la iglesia? Start having that discussion. Empieza a tener esa discusión. Find out from your children, Date cuenta de tus hijos. what would you like to do? ¿Qué es lo que ellos quisieran hacer? And you're going to be shocked. Y usted va a estar sorprendido. I put this challenge to our families in Longview. Le puse este reto a las familias en Longview. And one of the dads came back to me. Y uno de los papás regresó a mí. He said, you know what my son said? ¿Tú sabes lo que mi hijo He's dijo? in 5th grade. Está en el 5º grado. What would you like to do in the church? ¿Qué quisieras hacer en la iglesia? My son said, Mi hijo dijo, I would like to read pastor's scripture before he preaches. yo quisiera leer la escritura del pastor antes de predicar. And I said, why? Y él dijo, ¿por qué? Because he thinks he can do a much better job. Porque él piensa que él puede hacer un mejor trabajo. What? ¿Qué? So here in the next 6 weeks, Así que aquí en las próximas 6 semanas, I'm going to have a little 5th grader yo voy a dejar que un niño de 5º grado, that's going to bring out his own stool que él va a traer su propio púlpito, because he can't see over the pulpit. porque no puede mirar sobre el púlpito que ya está, And he's going to put it down y lo va a poner aquí abajo, and he's going to stand on it. y va a pararse en su He's silla. going to read pastor scripture Él va a leer la escritura del pastor and then he's going to go sit down. y luego se va a ir a sentar. If we don't do this for our children, Si no hacemos esto por nuestros hijos, then they're going to walk out the back door when they're old enough. entonces ellos se van a ir por las puertas de atrás cuando ellos tengan la edad. Because I don't know if you know this or not. Porque yo no sé si usted sabe esto o no. Y'all are getting old. Ustedes se están envejeciendo And there's coming a day y se va a venir un día when your body won't let you do. cuando su cuerpo no le va a dejar hacer. Just ushering Solamente el ser ujier has worn out Raphael. se ha desgastado al hermano Rafael. In fact, he sits back there. De hecho, él se sienta allá atrás. But there's been many a time, Pero han habido muchas veces halfway through preaching, que en medio de la predicación he's asleep él se duerme because he's tired. porque él está cansado. Y'all, Hermanos, Brother Benito's on the other el side. hermano Benito está en el otro lado. In fact, he just woke up De hecho, él acaba de despertarse when I said his name. cuando dije su nombre. And don't let Joey fool you. Y no dejen a Joel mentirles. He's back there watching World Cup back there. Él está allá viendo el mundial. He acts like he does stuff. Él está pretendiendo hacer algo. Y'all, we have got to give our children Miren, hermanos, tenemos que dejar que nuestros hijos something that gives them an identity. algo que les da una identidad. I'm going to end with this. Voy a terminar con esto. If I were to ask the boys of Noah, Si yo le preguntara a los hijos de Noé, now they started getting wives during this time period, ahora ellos empezaron a conseguir esposas en but if este I tiempo. asked those boys, Pero si yo les preguntara a esos hijos, which part of the ark was yours? ¿qué parte del arca fue de usted? Which part? ¿Qué parte? Oh, you see that room right there? Oh, ¿tú ves ese cuarto de ahí? Daddy put me in charge of that room. Papá me puso a cargo de ese cuarto. You mean that room where the wall's going this way? ¿Quiere decir que ese cuarto donde la pared está chueca? Yep, that's my room. Sí, ese es mi cuarto. Hey Ham, Hey, Cam, what part did you work on? ¿qué parte trabajaste tú? See that window up there? ¿Sí ves esa ventana ahí arriba? You mean the one that ¿Tú quieres decir la que is a little bit odd? está un poco rara? Yep, that's my window. Sí, esa es mi ventana. You see, it's not as important Si ve, no es tan importante that they be professional ark builders. que sean construidores de arca profesionales. It's important that they work on the ark. Es importante simplemente que trabajen en el arca.
And there needs to come a time Y tiene que haber un tiempo where you look at your children and say, donde usted mira a sus hijos y dice, what would you like to do? ¿qué quisieras hacer? Dad, if I were to ask you, what would you like to do? Papá, si yo le preguntara, ¿qué quisieras hacer? Mom, what would you like to do? Mamá, ¿qué quisieras hacer? If you closed your eyes Si usted cierra los ojos and you said, y usted dice, I would love to do that, yo quisiera hacer eso, then a pastor's job entonces un trabajo de un pastor is to help you get that done. es de ayudarte a hacerlo. Let's get our families Agarremos a nuestras familias building on the ark, a construir en el arca and it'll keep them out of the world. y los mantendrá fuera del mundo. Let's pray. Vamos a orar. Maybe the night God's spoken to your heart, A lo mejor esta noche Dios le ha hablado a su corazón but let's let God do something. y vamos a dejar que Dios haga algo. Maybe you don't know, A lo mejor usted no sabe, but that's okay, pero eso está bien, because God wants to let you know. porque Dios quiere dejarle saber. So please, Así que por favor, let's take this time to put ourselves before. Que no falte la fe cuando en pruebas tu vida esté, cuando vengan días malos, que no falte la fe. Antes yo vivía en plena oscuridad, una vida vacía, cubierta de maldad. Hasta que llegaste tú, Jesús, me llamaste a libertad, me enseñaste a vivir y ser siempre un vencedor en ti. Cuando al pecado era esclavo, era yo como un ave presa y por ti puesta